Muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Campillo, gerente de Planificación Estratégica de Camacoes, y quiero darle la bienvenida a este evento de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile. Dentro de las actividades que venimos realizando este año, podemos destacar los eventos que surgen al alero de los 6 comités sectoriales que tenemos y los cuales vienen trabajando desde abril con las empresas que las integran y conversando acerca de diferentes temáticas con paneles de expertos. Hoy conversaremos sobre la Ley del Cambio Climático, implicancias y oportunidades, y cómo lograr una correcta implementación de la ley, sus efectos y cuáles serán las industrias que se verán más afectadas para el cambio. Y para comenzar y ser respetuosos con el tiempo, voy a presentar a quienes nos van a acompañar en la moderación de hoy. Por un lado, María Jesús Altamirano, que es consultora en el Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las Organizaciones del Instituto Cerdá, con desempeño en gestión de proyectos de riesgo, crisis y continuidad de negocio para empresas de servicios básicos en Chile. Desarrolla además proyectos e iniciativas para fortalecer redes entre empresas y vínculos público-privadas para la gestión estratégica de riesgos y respuesta en crisis. Buenos días, María Jesús. Por otro lado, Marcos Pérez, Country Manager de Neoelectra, que ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del desarrollo de proyectos enfocados en la economía circular para varios sectores industriales, tanto en Europa como Latinoamérica. Bienvenidos a todos y María Jesús y Marcos, os doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera comenzar con presentar al Subcomité de Sustentabilidad Corporativa, subcomité perteneciente al Comité de Medio Ambiente de la Cámara Oficial de Comercio Española y que ha organizado este webinar. El subcomité cuenta con la participación de integrantes de las empresas Neoelectra, Deloitte, Natura, Suez y la Fundación Instituto Cerdá. Comienzo presentando a nuestro primer expositor, señor Olivier Jan, quien es líder europeo de sostenibilidad de Deloitte. Con 25 años de experiencia en consultoría, sostenibilidad y gestión de la cadena de suministro, Olivier es un asesor ambiental reconocido internacionalmente para tomadores de decisiones públicos y privados. A lo largo de su carrera, ha asesorado a múltiples organizaciones públicas en el diseño de políticas ambientales impactantes y ha ayudado a empresas multinacionales a establecer e implementar estrategias de sustentabilidad en todas las etapas de la cadena de valor. Bienvenido, Olivier, y muchas gracias. Luego de su ponencia, expondrá el señor Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico y PhD en Ingeniería Ambiental. Ex ministro de Medio Ambiente y ex gerente de investigación en cambio climático del Banco Mundial, actualmente es miembro del Consejo Asesor de Estrategia de Hidrógeno Verde, Consejo Asesor de Cambio Climático y Global Future Council on Clean Air del World Economic Forum. Además, es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, Marcelo, y muchas gracias. El webinar tiene una duración de 1 hora, en donde el primer bloque será de la exposición de Olivier Jan, y el segundo el conversatorio de Marcelo Mena. Estará activo a lo largo de toda la sesión el Q&A o preguntas y respuestas, para que vayan dejando sus preguntas hacia los expositores. Se darán algunos minutos para que los expositores respondan después de cada bloque. El cambio climático es un desafío mundial que requiere una respuesta mundial. La Unión Europea está decidida a contribuir a aumentar el nivel de ambición en este desafío y está dando el ejemplo a países como Chile, quienes nos encontramos a la espera de nuestro propio marco jurídico para afrontar el cambio climático. Dejo entonces a Olivier Jan, que nos expondrá sobre diferentes iniciativas emprendidas en el marco de esta política climática europea. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias de nuevo por invitarme en este evento. Entonces les voy a presentar un poco la historia y la situación que tenemos ahora en la Unión Europea con la ambición frente al desafío climático. Y empezando con una poca de historia reciente, si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Gracias. Y por supuesto, uno de los eventos fundadores de la ambición fue el Acuerdo de París durante la COP21, y en los años que siguieron se hizo más visible la necesidad para cumplir con los objetivos climáticos de tener un objetivo que sea la neutralidad climática.
y empezando con la presentación del Pacto Verde Europeo hace algunos meses, gradualmente se hizo más claro para las empresas, para el sector público en Europa, que la única solución era de tener este objetivo de neutralidad de carbono al horizonte del año 2050. Y la Unión Europea ha sido una de las primeras regiones en el mundo quien inscribió este objetivo de neutralidad de carbono en la ley. Y esto es importante porque no solo este objetivo se va a aplicar a una región global que cuenta con casi 400 millones de inhabitantes, pero sino también se va a aplicar a todos los sectores de la economía, que sea la industria, el sector de la movilidad, la agricultura, porque este objetivo global solo puede ser respetado si todos los sectores de la economía lo alcancen. Y si pasamos en la diapositiva siguiente, gracias. Y con adicionalmente la crisis que tuvimos este año con el COVID y crisis que todavía está ahí, la ambición de la Unión Europea se refuerzó con la idea que con la crisis que tenemos ahora, tenemos que construir de nuevo partes de la economía, pero la diferencia, por ejemplo, con la crisis que tuvimos en 2008-2009, es que ahora tenemos una idea muy bien establecida, que es que la única solución para construir de nuevo, especialmente estos sectores de la economía que fueron afectados por la crisis, es de construir estos sectores con el objetivo climático muy establecido para que la manera de orientar las inversiones, los objetivos sean compatibles con el objetivo climático. Y entonces la Unión Europea elaboró este concepto de Pacto Verde. Y el Pacto Verde, primero, es una agenda de crecimiento económico, pero también una agenda de innovación, innovación tecnológica, con la idea que la Unión Europea tendría que ser un líder global, especialmente con nuevas tecnologías, nuevos conceptos que necesitaremos para un mundo cero carbón, y que esa ambición de crecimiento económico entonces sea en apoyo de una conversión de nuestra economía a una economía cero carbono. Y entonces, para que tengamos una coordinación completa en la economía, significa que no solamente tenemos que cambiar los modos de producción y los modos de consumo, por ejemplo, pero tenemos también que asegurarnos que las inversiones, el sistema de financiación de la economía también se adapte a esas nuevas condiciones. Y le voy a comentar en algunos minutos. También la Unión Europea introdujo nuevas políticas para que la financiación de la transición ecológica sea mucho más visible, mucho más bien identificada para los actores y para que la financiación sea de manera prioritaria para los sectores
que van a permitirnos tener una economía cero carbono. Y la tercera dimensión del Pacto Verde es la dimensión social, porque tuvimos en Europa eventos como las chaquetas amarillas en Francia, que demuestran que si los ciudadanos no entienden el objetivo y si no es claro que esa transición no se hace de manera justa para todas las poblaciones, entonces parte de la población se va a oponer a esa transición y no es posible. Y entonces, en el Pacto Verde de la Unión Europea, primero tenemos la idea de hacer progreso hasta este objetivo de neutralidad carbono, pero también trabajando sobre el aspecto social de la transición para una transición justa. Si pasamos a... Gracias. Entonces, la primera cosa que podemos observar es que este objetivo de neutralidad carbono no es algo que podemos alcanzar con un escenario business as usual. En Europa, si observamos el recién pasado, observamos una reducción de 20% de las emisiones en los últimos 30 años. Entonces, podríamos decir que no es tan mal lo que hemos sucedido en Europa, pero los que hicieron los cálculos de manera un poco más precisa demostraron que una gran parte de la disminución de esas emisiones simplemente se hizo por un fenómeno de exportación de las emisiones. Es decir, que son emisiones que importamos a través de los productos y servicios que compramos desde otras partes del mundo. Y en todo caso, si hacemos como simulaciones bastante simples, podemos observar que tendremos que acelerar de manera muy fuerte la reducción de estas emisiones para lograr esta emisión de cero carbono en 2050. Y la idea es que primero, por supuesto, tendremos que reducir de algo como 80-90% las emisiones directas de la economía, pero en todo caso tendremos emisiones residuales de algunos sectores, porque el 0,0 no se puede alcanzar. Y es decir que una estrategia completa necesita también tener como un capítulo sobre la compensación, el almacenamiento natural de carbono y también el desarrollo de nuevas tecnologías que tendrán la posibilidad de capturar el carbono y utilizar este carbono como una materia prima para la industria química, por ejemplo. Si vamos a la siguiente diapositiva. Y una de las consecuencias de esa ambición es que necesitaremos una inversión masiva para tener esa transformación del sector productivo especialmente. Las estimaciones que tenemos es que cada año hasta 2050 la Unión Europea tendrá que invertir entre los 2 y 3% del PIB específicamente para financiar esa conversión del sistema productivo
para alcanzar la neutralidad de carbono. Y los 2 terceros de la inversión irán al sector de la energía y el resto a otros sectores de la economía. Y para facilitar la financiación de la transición ecológica, otra ley que fue adoptada por la Unión Europea establece lo que llamamos una taxonomía. La idea con la taxonomía es que en un futuro próximo, hablamos de 2022, las bancas, los inversionistas tendrán que comunicar cuál es el porcentaje de su actividad, de sus inversiones, que van a un sector ecológico o un sector que facilita la transición hasta la neutralidad carbono, por ejemplo. Y el objetivo es tener transparencia sobre la contribución del sector financiero a esa transición ecológica hasta las inversiones individuales como nosotros, para que tengamos la posibilidad, cuando hablamos con nuestro banco, decir que deseamos que 100% de los ahorros que tenemos sea invertidan en la financiación de empresas o iniciativas ecológicas. Y entonces la idea es que el sector financiero, con esas reglas y la transparencia sobre el uso de los fondos, pueda acelerar las inversiones en esa transición ecológica. Si pasamos a la diapositiva siguiente, gracias. Y la idea es que un tal nivel de transformación de la economía no es solo un asunto para la Unión Europea. Y hoy en Europa tenemos el concepto de triple jugada, que significa que este alcance de neutralidad carbono solo podemos suceder si tenemos un trabajo junto por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, con los gobiernos nacionales y el sector público de manera general, y también las empresas, el sector privado. Y la situación que tenemos ahora es que jamás en la historia la Unión Europea ha sido en la situación de invertir un monto de inversiones tan importante para la transición de la economía. Y tenemos un diálogo entre la Comisión Europea y las empresas para tomar decisiones que sean relevantes y adaptadas al objetivo de neutralidad carbono. Porque, por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos, tendremos que invertir en una infraestructura de producción de electricidad renovable, tendremos que invertir en infraestructuras de producción y de transporte de hidrógeno, y por supuesto son inversiones que tienen que ser coordinadas
al nivel de la Unión Europea y entre los actores públicos y los actores privados, porque hay varios sectores, que sea de la energía, del sector químico, del sector del transporte, que todos, por ejemplo, necesitarán utilizar hidrógeno para sus operaciones, para alcanzar la neutralidad carbono, y entonces necesitamos coordinación sobre típicamente el asunto del hidrógeno. Y la otra parte del sistema que tendremos que organizar con la financiación será también, ya tenemos un precio sobre el carbono en Europa, pero que todavía es bastante bajo y que se aplica solo a algunos sectores. El precio del carbono va a aumentar y a ser incluido en más sectores en el futuro. Y en conclusión, algunos ejemplos de varios países de la Unión Europea. Y, por ejemplo, solo voy a comentar el ejemplo de España, que solamente fue comunicado hace 2 días. Y entonces la idea es que España ha elaborado un plan para reducir de 90% las emisiones directas de su sistema económico, y el resto, los 2%, tendrán que ser absorbidos por varias iniciativas, que sea con relación al sector agrícola o la introducción de nuevas tecnologías. Se puede observar, como en la mayoría de los otros países, que la energía renovable tendrá la mayoría del sector productivo, del sector de energía, con una contribución de la electricidad en el mix energético que va a crecer. También hay un rol bastante ambicioso del hidrógeno en el plan español. Y adicionalmente, una contribución del sector natural, del sector de la agrícola, con operaciones también de reforestación y de restauración de espacios naturales para el secuestro del carbono. Entonces, era una introducción bastante rápida de la situación que tenemos en Europa, y estaré disponible para algunas preguntas después de la presentación siguiente. Muchas gracias, Olivier, por tu presentación. Una primera pregunta que nos gustaría poder hacerte es si tuvo alguna participación el sector privado en la elaboración de la política de cambio climático europeo, y también de alguna manera bajo qué mecanismos apoya, ¿cierto?, la Unión Europea a través de estos importantes fondos para conseguir, ¿cierto?, los objetivos que plantea la misma política europea. Pues ya tuvimos un diálogo entre la Unión Europea y el sector privado, pero el año que viene y los siguientes vamos a empezar con el detalle de lo que va a pasar para todos los sectores, porque sabes que sea el sector de producción de la energía, el sector del transporte, de la industria química, etc. Hoy ninguno de esos sectores ya tiene su plan hasta la neutralidad carbono.
Y entonces la mayoría de los actores aprobaron la ambición de la Unión Europea. ¿Sabes? Parece la situación hubiera sido diferente hace algunos años, pero ahora realmente no hay ninguna forma de oposición frente a esa ambición, y entonces lo que tenemos que discutir es cómo alcancemos este objetivo y cuál va a ser la contribución de la Unión Europea, especialmente con relación a las innovaciones tecnológicas que vamos a necesitar, las infraestructuras para la producción de electricidad, de hidrógeno, etc. Y la posición del sector privado es, lo podemos hacer, pero necesitamos apoyo por parte de los gobiernos de la Unión Europea, porque necesitamos nuevas tecnologías y entonces necesitamos un esfuerzo especial para acelerar el desarrollo de algunas tecnologías. Necesitamos infraestructuras, por ejemplo, de producción, de transporte, de hidrógeno, y es decir que el sector privado establece un poco su lista de inversiones que necesitan por parte del sector público para permitir esa transición y también para que en todo caso que las otras regiones del mundo tomen decisiones comparables, como lo hizo recientemente el Japón o China un poco más tarde en 2060, pero que también hubo mecanismos para que cualquier sea la situación en las otras regiones del mundo, la Unión Europea y el sector privado mantengan su competitividad económica con esa transición ecológica, porque necesitamos los dos. Gracias, Olivier, por tu presentación, muy interesante respecto de la experiencia europea y el potencial rol del sector privado. Es momento ahora de tener una visión de la realidad chilena, para lo cual vamos a dar la palabra a Marcelo Mena. Marcelo, yo como pequeña introducción, quería, y citando el propio texto de la Ley de Cambio Climático, dice que es objetivo de la Ley de Cambio Climático crear un marco jurídico que fortalezca y dé continuidad a las políticas públicas, planes, acciones, etcétera, en materia de cambio climático, con una mirada de Estado a largo plazo que trascienda a los gobiernos de turno. Dicho esto, ¿qué agenda prevés tú, desde los ámbitos en los que tú asesoras, diriges, gestionas, para los próximos años en el ámbito del cambio climático, particularmente en Chile? ¿Qué implicancias o en qué ayuda esta nueva ley precisamente a las regulaciones existentes en Chile, tales como la Ley 21.210, que regula el impuesto verde, Ley de eficiencia energética, los planes de descarbonización del sector eléctrico, legislación sobre el recurso hídrico, etcétera? Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una presentación que aborda eso, pero yendo directamente, como no menciona directamente la Ley de Cambio Climático en esto, porque en la práctica la Ley de Cambio Climático lo que hace es que establece metas de mitigación, presupuestos de mitigación y una serie de marcos jurídicos de los cuales queda harto que desarrollar y discutir en la práctica por la doble tutela que se establece por parte del Ministerio de Hacienda en muchos decretos, firmando decretos de normas de emisión que han sido ampliamente criticados por muchos sectores, en sentido que el Ministerio de Hacienda es parte del Consejo de Ministros y por tanto no tiene por qué firmar un decreto de norma de emisión porque no tiene ninguna competencia con respecto a las normas de emisión ni nada que pueda incidir en su diseño. Entonces, en la práctica y el tema de recursos hídricos también pasa lo mismo. Hay una tensión entre lo que le compete al Ministerio de Obras Públicas para poder llevar a cabo y que ni siquiera es firmado esos decretos de gestión hídrica por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, queda mucho por discutir todavía,
pero voy a hablar de unos temas que tienen fundamentalmente que ver con lo que acaba de hablar Olivier del sector privado, algunas indicaciones que pudimos incidir que estén sobre la mesa, que según entiendo tienen un apoyo por parte de los actores locales, que son miembros de distintos grupos de trabajo internacionales en contexto de la regulación del sector financiero asociado al cambio climático. Voy a ir rápidamente para poder responder preguntas. Esta es una presentación que es recurrente que hago, pero que dice todo lo que acabo de escribir. Primero que todo, cambio climático fundamental para superar la pobreza. El último estudio del Banco Mundial habla de que muchas más personas van a llegar a la pobreza el año 2030 de lo que se pensaba antes, y el COVID no solamente fue malo para eso, sino que aumentó esa pobreza, como hay un estudio que se lanza a las 10 de la mañana por parte del Banco Mundial sobre los impactos regresivos de la pobreza del COVID en Chile. Pero también no hay que perder en cuenta que hoy día tenemos una crisis social y que tiene que ver con eso. Y también no hay que ver de Chile de vista que Latinoamérica tiene un bajo gasto social, alta informalidad, todo lo cual contribuye a que el cambio climático sea impacte más a las personas de menores recursos. Generalmente cuando hay un desastre natural, quienes pierden todo son las personas de menor recursos, quienes pueden recuperarse son las personas de mayor recursos, y también hay una concentración de ingresos, etc. Y la informalidad es lo más importante que hay que tener en cuenta en esto. Enfrentar el cambio climático ya sabemos por Stern que tiene más beneficios que costos. Eso es una buena noticia. Y también empleos de calidad, mayor inversión, aire más limpio, mayor inclusión. También tenemos como una cifra grande que la adaptación al cambio climático también es rentable, en donde invertir en infraestructura resiliente es esencial para poder mitigar el cesar del suministro de servicios, que muchas veces son los que son claves para sustentar la economía del país. En el caso de Chile, se estima que al año hay casi 2.000 millones de dólares de pérdidas de empresas que tienen que cesar sus actividades fruto del corte de suministro de agua o coste de suministro eléctrico, y eso, entonces, por lo tanto, invertir en resiliencia es importante. Ustedes vieron recientemente Agua Andina con sus inversiones de suministro de agua, que son fundamentales para poder sustentar las actividades económicas de la región de Santiago. También aparece por primera vez con claridad el rol de los ecosistemas en poder sustentar, hacer la resiliencia y generación de riqueza y sustentación de los patrimonios naturales. Se entiende ya que conservar el planeta genera más pesca, genera más agricultura, genera más actividad forestal, genera más turismo, cosa que es una gran paradoja que contraviene un poco la historia que hemos tenido con respecto a eso. Y tensiones que vemos. Por ejemplo, hoy día tenemos gran parte de nuestros recursos de minería en la alta montaña, donde están los glaciares que entregan agua hay una ley de glaciares que se está discutiendo, que entregan agua en momentos de escasez hídrica en lugares como el Aconcagua, el Maipo, el Mapocho. Y si quisiéramos replicar lo que hoy día los glaciares entregan en forma gratuita para poder ¿no es cierto?, suministrar agua, realmente sería muy por sobre ese PIB que entrega la minería. Entonces hay que preguntarse cómo balanceamos estas actividades. Y conservar no tiene nada de malo, al contrario, puede perpetuar patrimonio natural. Hay países que no han protegido su patrimonio natural y son muy pobres, pueden estar en el mismo lugar, y ni siquiera hay que dibujar la línea divisoria entre República Dominicana y Haití para saber dónde está cada país. Y recientemente, y es fundamental tener en cuenta esto para el sector financiero, recientemente Swiss Re, la empresa reaseguradora de Suiza, ¿no es cierto?, que paga a quienes quiebran, las aseguradoras que quiebran, los que pagan la cuenta final del cambio climático, antes habían trabajado sobre el cambio climático y mostraban la importancia de poder enfrentarlo. Ahora se dan cuenta que la pérdida de biodiversidad tiene a 20% de los países del mundo al borde del colapso de servicios ecosistémicos que sustentan su economía. Y no es ninguna sorpresa lo que estamos hablando, porque en la práctica esta pandemia tiene que ver con esa mala relación de haber cambiado a la faz de la Tierra de una forma tan profunda, de poder tener que casi toda la vida del mundo sean cosas que nosotros comemos, que el 70% de las aves sean domésticas, que el 96% de los mamíferos terrestres sean seres humanos o ganado. Esas son cifras que se han dado en un par de siglos.
En este contexto, la Ley de Cambio Climático también pone la Contribución Nacional de Chile como una ley de la República, en donde en el caso de Chile se compromete un pic de emisiones antes del 2025, reducción de 50% de las emisiones al 2030, emisiones netas, y la carbono neutralidad, que una carbono neutralidad que la Comunidad Europea, que España, ¿no es cierto?, que Reino Unido, que China, que Japón, que Corea, y que pronto Estados Unidos va a adoptar. Y en Chile, lo interesante es que la meta de carbono neutralidad fue analizada por el Banco Mundial y el BID, y el Banco Mundial indica que hay un crecimiento incremental que se logra fruto de esta acción climática, y que eso dice relación con la mayor cantidad de inversión y los menores costos de operación que traen la economía del clima, en donde las tecnologías limpias son lo más común. Hay cosas, y ayer hicimos un seminario súper interesante, estuvo Jos del Beke, que fue el antiguo director general de Acción Climática de la Comunidad Europea, hablando sobre el Border Tax Adjustment, que entra en vigencia el 1 de enero del 2023, tiene implicancias muy profundas para Chile potencialmente. Se está hablando de cuáles serían las formas de poder abordar esto, pero en la práctica, si tú miras las emisiones de Chile, más o menos un tercio de las emisiones de Chile se exportan en la forma de manufactura probablemente de minería, y por tanto son vulnerables a impuestos de importación de la misma forma que otros países más petroleros son vulnerables. Entonces, en la práctica hay que tener en cuenta eso, porque eso va a haber una presión. Y voy a discutir con respecto a eso también. Finalmente, avanzando en esto, hay grandes cambios de paradigma. Estas son cifras globales de los SAR, para Chile son más favorables todavía, pero en la práctica hoy día, si se trata de construir energía nueva, es más barato construir un sistema solar, eólico, que un sistema convencional. También más y más pasa el tiempo, mientras más pasa el tiempo, es más barato construir un sistema solar o eólico nuevo que continuar operando un sistema de carbón, un sistema de energía de petróleo, y cada vez más cerca el gas natural, y por lo tanto nos podemos encontrar en un corto plazo de que sea justamente esa la solución, en lo que ya están adoptando algunas empresas y que permitieron que el acuerdo de cierre termoeléctrica fuera posible. Y también cambios recientes en los precios de almacenamiento, y que pueden ser tanto o más baratos que los sistemas de transmisión, y por tanto quienes han tenido la experiencia de haber mirado lo que fue Cardones por Paico como una limitación de la transmisión en Chile, van a darse cuenta que probablemente ese tipo de situación se dé de nuevo, y la solución que se va a dar va a ser el camino de menor resistencia, que va a ser sistemas de respaldo de baterías a donde están utilizando la infraestructura existente, de manera que el flujo sea de día energía solar del norte instantánea, y de noche sería baterías almacenadas de plantas solares paralelas que entreguen al sol del norte a Chile. Eso es mi vaticinio, y yo creo que por ahí va a ir la cosa. Y esto ya está cambiando mucho por el tema de baterías de almacenamiento, cómo está cambiando esto en los contratos que están firmando distintos lados, cómo esto tiene implicancia en la electromovilidad, y eso permite que Santiago tenga la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China, y eso va a continuar, y un Santiago 100% eléctrico no está fuera de los alcances de lo que puede lograr el país, y en general nuestra descarbonización va a traer una electrificación cada vez más profunda de todo, incluyendo la calefacción, la minería. Y también no hay que olvidar que este consenso político-económico que tenemos hoy día no fue siempre así. En la práctica, la ciudadanía fue la que le puso cerró la puerta a un montón de proyectos contaminantes, que le abrieron la puerta a un sistema mucho de mayor inversión y menores costos, como fue el sistema energético solar. En la práctica, entonces, y la ley de cambio climático no la aborda explícitamente, por lo menos en los comentarios que hicimos con la ministra Uriarte y el ministro Badenier en su momento, era que tenía que fijarse algún mecanismo objetivo de poder establecer un impuesto verde. El impuesto verde está en $5 por tonelada,
Sí, nosotros lo hicimos con $5 tonelada en el año 2014, pero no éramos presidente de la COP, no teníamos un compromiso de descarbonización 2050, ni tampoco teníamos déficit fiscal como el que está actual, y por tanto se entiende que es posible reformular lo que se está avanzando con respecto a lo que hicimos en Impuesto Verde para aumentar la operación, costos de operación y mejorar las subastas energéticas para que realmente se reconozca el valor de dónde y cuándo se entrega energía renovable y cortar con la neutralidad tecnológica que ha determinado la política energética de Chile, porque en la práctica esa no es una verdad cuando no se incorporan los precios reales de la contaminación. A pesar de todo esto, ha habido una explosión tremenda que se reconoce que es importante con hidrógeno verde, con energía renovable. Hoy día casi un 100% de lo que se construye en Chile en energía es renovable y eso es buena noticia. Y porque pensar en un 100% renovable, yo creo que es algo que está más cercano al 2030 que el 2050. Este es una propuesta de Mark Jacobson de la Universidad de Stanford. ¿Cómo le pega esto a Chile? Y me acuerdo que muchas veces el ministro de Hacienda nos decía, pero ¿por qué no vamos a comprometer a reducir emisiones? Somos tan pequeños, no hacemos nada, no somos parte del problema. Resulta que cuando los países se comprometan a mitigar el cambio climático, esto es una iniciativa que lanzó el Banco Mundial el 1 de mayo, que calcula cuántas son las demandas de minerales para la acción climática, nos damos cuenta que hay mucho mayor demanda de minerales hacia el futuro. Y Chile sigue siendo, por lejos, el país más extractivista de toda la OCDE, saca casi 5 veces más materiales por dólar generado versus el resto de los países, e incluso países que son de tendencia minera, como el caso de Australia, Canadá o Nueva Zelanda, y esto se va a profundizar cuando se empiecen a demandar el doble de cobre para poder hacer todo el cableado eléctrico para todas las tecnologías limpias, los paneles solares, turbinas eólicas, baterías eléctricas, etc. Pasa lo mismo con el litio. Y en ese contexto nos encontramos con que voy a pasar la parte final, que tiene que ver con hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una opción que tenemos como país para poder transformar nuestro inmenso potencial solar, que muchas veces supera 70 veces lo que hoy día consumimos como país. El Sistema Energético Eléctrico Nacional tiene 26 gigawatts de capacidad instalada, Chile tiene 1900 gigawatts de potencial solar entre Arica y Coquimbo, y bueno, de hecho tenemos plantas solares en el Maule ya, así que todavía eso incluso se nos está quedando corto. Hay mucha planta solar en Santiago, que lo esperaría, y entonces transformar este hidrógeno en energía eléctrica en hidrógeno es una forma de poder exportar y hacer uso de esta energía que es gigantesca. Y la economía del hidrógeno verde trata de tomar el agua, entregarle energía a través de la hidrólisis del agua, generando este hidrógeno y oxígeno que se puede utilizar en aplicaciones de mayor densidad. Y se entiende que Chile tiene la capacidad de poder tener el sistema de hidrógeno verde más barato del mundo, porque tiene el insumo más importante también como el más barato del mundo, que es la energía eléctrica. Y ahí nace la estrategia de hidrógeno verde que lanzó el ministro Llobet hace una semana y tanto, en donde ellos proyectan que Chile puede tener el hidrógeno más barato, de hidrógeno verde más barato del mundo, fruto fundamentalmente de la costo de energía barato que tiene el país. Y también esto va a significar casi 33.000 millones de dólares de venta, con una capacidad instalada de 300 gigawatts de energía renovable, que representa una inversión acumulada de 330.000 millones de dólares, que en su tamaño, 33.000 millones de dólares, es en torno a un 12% del PIB actual, y solamente tiene como paralelo a la industria minera completa como equivalencia. Entonces, eso es súper interesante. Y van a haber varias etapas distintas para amoníaco doméstico, para camiones mineros, para camiones de ruta, buses de autonomía, y ni siquiera aparece algo que hay estudios paralelos, que es el tema marítimo. ¿Y dónde se va a ir esto? Se va a ir a varios mercados, fundamentalmente mercados de Europa, también de China, dentro de otros lugares. Entonces, en la práctica, Chile puede transformarse en el suministrador de los combustibles limpios que requiere el mundo para la transición ecológica. Y recientemente también publicamos una carta junto con distintos actores del sector naviero, en donde también se veía que habían otras opciones para Chile en el transporte marítimo. Lo que acabo de escribir
habla de sectores que no son radicalmente asociados al Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando de la identidad productiva de un país, la identidad de poder transformarse en un país que extrae recursos a que genera recursos renovables. Y es por eso que en estas discusiones, el año 2019, lanzamos en abril la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, y está Nadia Calviño, ¿no es cierto?, la ministra de Finanzas de España, está el ministro Felipe Larraín en su momento, acá está Olaf Scholz, el ministro de Hacienda de Alemania, y también el antiguo Chancellor of the Exchequer, que es el ministro de Hacienda de Reino Unido, y así 53 países que se han comprometido, incluido Chile, a transparentar el gasto climático, incorporar el riesgo climático en la planificación fiscal, en las compras públicas, en la inversión pública y regular el sector financiero. Y ahí aparece lo que ya está en la Ley de Cambio Climático en sus indicaciones hechas por la senadora Allende y por el senador Yanqui, en donde se pide por primera vez que las empresas, al igual que el artículo 173 de la Ley de Transición Ecológica de Francia, es que declaren las empresas sus emisiones, sus riesgos climáticos, los bancos a donde están su apalancamiento y el riesgo que es asociado a eso, hacer pruebas de estrés, hacer que las inversionistas institucionales declaren cuál es la información de temas de ESG o ASG en Chile, y también qué tan compatibles son sus políticas con la estrategia de energía y la transición ecológica. En el caso de Chile, qué tan compatibles son las actividades que llevan a cabo los portafolios de inversiones, incluido pensiones, para poder ver si es que son compatibles con la descarbonización de Chile. Y eso tiene mucha fuerza porque ya los distintos actores, administradores de fondos, están con la pintura de guerra con respecto a temas de descarbonización, porque entienden que la inversión en activos caducos, obsoletos, es riesgoso para ellos mismos, porque no cumplen con sus responsabilidades fiduciarias de poder generar la máxima rentabilidad en largo plazo ante sus inversionistas. Y por eso hay que preocuparse. Hoy día en Chile la discusión de pensiones se está por un lado de si el 10% acá, 10% fondos solidarios, pero se nos está olvidando lo más importante, que es acaso esas pensiones que son para proteger nuestro futuro están efectivamente destruyendo nuestro futuro a través de contaminación e inversiones de ese tipo que son obsoletas al mismo tiempo. Entonces, también queda claro que hay que empezar a escuchar las recomendaciones internacionales. La OCDE, el FMI, el Banco Mundial, todos dicen que hay que subir el impuesto verde, y también hay que corregir el tema del impuesto al diésel, pero en forma inteligente, sin chaleco amarillo, sino que con subsidios cruzados que permitan que la gente de menor recursos no sienta el aumento de costo de vida fruto del aumento de los bienes y servicios. Entonces, no importa la economía verde, no importa el crecimiento, no importa la inversión. Entonces, definitivamente la descarbonización del planeta para Latinoamérica, para Chile, significa mayor beneficio, menores costos, mayor empleo, y es necesario poder llevar a cabo esto y no dejarlo solamente en una ley de cambio climático, sino que también en este contexto de déficit fiscal, reducir ¿no es cierto?, las externalidades negativas a través de un reconocimiento correcto de los impuestos verdes como corresponde. Lamentablemente, la ley de cambio climático poco habla de eso. Entonces, en esta década que es decisiva, que se define si es que somos capaces de poder enfrentar el cambio climático o no, podemos hacerlo creando empleo, inversión, descontaminando, creando residencia, o podemos dejar deudas, como muchas otras, a nuestros hijos. Así que hay que elegir cuál píldora vamos a elegir hacia adelante. Muchas gracias. Marcelo, muy interesante. Nos has dibujado un panorama, casi un océano azul de oportunidades, ¿no? y de campos de acción y demás. Hay un par de preguntas, las dos relacionadas con cómo puede esta ley ayudar, o cómo puede el sector privado, el tejido industrial chileno, aprovechar el impulso de esta ley para precisamente potenciar su competitividad. Esta es una pregunta, y la otra que nos hacen es las oportunidades que puede traer el desarrollo de esta ley para la sociedad en general y la empresa privada en particular, en nuevos modos de negocio, asociar proyectos tales como hidrógeno verde, electromovilidad. Yo creo que de eso has hablado ya ampliamente, con lo cual eso quedaría casi contestado. Pero bueno, el impulso de esa ley, ¿cómo puede ayudar precisamente a la competitividad del sector industrial?
Yo creo que tenemos como 5 minutitos para que nos arrojes luz. Sí. Entonces es fundamental tener en cuenta el rol del sector privado en esto. Y la verdad es que muchas veces con cierta ingenuidad se quiere ver que la ley de cambio climático, por ejemplo, se criticó que no tenía financiamiento. O que no tenía, ¿no es cierto?, no tenía suficientes dientes, etc. Pero lo que hay que entender acá es que el sector privado es fundamental para la acción climática, y por eso lo que describí con respecto a lo que es transparentar los riesgos climáticos, tanto físicos como transicionales, puede ser tan transformacional. Hoy día el Banco Mundial, todos los bancos multilaterales, más los estados, todos contribuyen en torno a $30.000 millones en energía renovable financiada en forma pública. Pero resulta que el sector privado hace $300.000 millones, es 10 veces mayor. ¿Ya? Y en la adaptación hay una brecha inversa, básicamente es 20-1 lo que gastan los estados versus lo que gasta el sector privado. Entonces la brecha que tenemos hoy día es la adaptación. La adaptación, y por lo tanto en la práctica tenemos que nosotros, y la ley no lo reconoce, y lo podría haber hecho a través de incorporar al sistema de evaluación de impacto ambiental el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque si tú no obligas que el privado se haga cargo de los riesgos que se somete a sí mismo y a la sociedad, hay un problema de externalidades que se transfieren hacia la sociedad. Y por tanto, la visión que hay que tener es que hay que regular el sector privado para gatillar que su acción funcione, para que se emplacen en lugares menos riesgosos y para que tengan trayectorias de emisiones que sean de menores vulnerabilidades hacia adelante. Entonces, yo creo que el riesgo en términos generales, sin una definición tan clara, me acuerdo con Cristalina Georgieva, cuando estábamos en el aeropuerto conversando cómo superamos estas cosas, etc., ella decía con claridad, el momento que nosotros le pusimos precio a la contaminación, dejamos que las tecnologías compitieron en igualdad de condiciones y ganó la mitigación. Inevitablemente va a ganar la renovable. Lo que tenemos que hoy día hacer para que el sector privado se sume a la adaptación del cambio climático es que le ponga precio al riesgo. Que las empresas que tengan mayores medidas de resiliencia sean las que tengan mejores condiciones de financiamiento. Si el riesgo no tiene precio, no va a haber adaptación al cambio climático, y eso lo va a pagar la sociedad y el Estado en forma última. Así que esa sería mi filosofía, pero yo creo que efectivamente, y me extraña que un gobierno de derecha no tenga esa visión de cómo poder apalancar y crear mercados versus un gobierno de izquierda. Entonces, esa es la paradoja. Un gobierno de izquierda, como el de presidente Bachelet, fue el que hizo las reformas que permitieron competencia en el sector renovable. En cambio, muchas veces lo que pasa cuando tú no regulas en mercados pequeños como este, los oligopolios llegan. Cuando las reglas son hechas por los incumbentes, no hay muchos cambios que ocurran. Así que esas son las cosas que hay que hacer para adelante. Regular para habilitar el sector privado para que tome acción. Clarísimo, Marcelo. Bueno, es hora de ir finalizando nuestro webinar, en el que hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca la experiencia europea en la aplicación de las políticas climáticas, experiencia de la cual Chile puede sacar valiosos aprendizajes. También hemos podido contar con la visión de una persona de la experiencia de Marcelo, respecto de cómo Chile puede y debe afrontar el reto de la implementación exitosa de la ley del cambio climático, así como las inmensas oportunidades que esta realidad facilita a los diversos actores del sector privado y a la competitividad, como comentabas, en general de nuestro país. Bueno, sin más, doy la palabra a Beatriz Campillo para que nos diga unas palabras de cierre a este webinar. Beatriz. Sí, gracias, Marcos. Quiero agradecer en nombre de Camacoes por este interesante tema a los panelistas que nos han acompañado. Dejar a todos invitados a que sigan atentos a nuestras redes sociales para poder informarse de los eventos que vamos a realizar en las próximas semanas. Y nuevamente muchas gracias a todos, y recordarles que tanto las exposiciones como el vídeo de la transmisión van a estar disponibles en la web de Camacoes en los próximos días. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.